se ha desarrollado la emergencia sanitaria. ¿Qué nos dejan estos 6 meses en el sistema de salud? Vamos a ir hasta Cochabamba a preguntarle al doctor Yuri Lazarte, ejecutivo del CIRMES, para que nos cuente cómo se ha vivido esta realidad en la capital del Valle. Doctor, buen día. 6 meses del primer positivo. ¿Qué nos deja esta pandemia hasta aquí? Bueno, muy buenos días. Gracias por la entrevista. Creo que lamentablemente queda un mal recuerdo y creo que como instituciones en salud tenemos que empezar a trabajar de manera responsable. Creo que hemos estado como sector público, como profesionales en salud, durante muchos años en las calles exigiendo condiciones para poder brindar de una manera adecuada salud a nuestra población boliviana. Pero lamentablemente no hemos avanzado absolutamente nada y creo que esta pandemia nos ha dado la razón a todos los profesionales en salud, porque hemos visto y hemos vivido en carne propia el desastre que se ha suscitado en el sector de la salud pública. Y creo que de esta mala experiencia que hemos tenido por una falta de planificación, por una falta de profesionales que manejen este tema, especialistas, al no existir condiciones, equipos, hospitales que trabajen de una manera adecuada, hemos tenido que tener muchas pérdidas de compatriotas, de colegas, de trabajadores, de familiares, de tíos, primos, y eso creo que realmente ha generado mucho dolor en el sector, no solamente de los profesionales, sino en toda la población boliviana. Y creo que estas cosas nos tienen que permitir a cada uno de nosotros recapacitar y de aquí en adelante ver qué futuro queremos tener en el tema de la salud. Porque no podemos seguir así. Creemos que lo que hemos venido exigiendo desde hace 14 años en el país, el tema de condiciones, el tema de recursos humanos, el tema de hospitales, el tema de hospitales especializados en el tema oncológico, en el tema cardiológico, en el tema renal, en muchos aspectos no se han cumplido. Siempre hemos sido engañados los profesionales, que lo único que hemos hecho es exigir ese derecho que tiene la población de que pueda acceder a la salud. Creo que esta pandemia nos deja no solamente malos recuerdos, sino que esperemos que las autoridades de aquí en adelante realmente trabajen de manera responsable. Porque caso contrario, yo creo que nosotros vamos a seguir saliendo a las calles y eso es lo que no queremos. Queremos que se trabaje de manera responsable y de manera coordinada con absolutamente todos los sectores. Doctor, en el inicio de la pandemia, el sector salud, hablábamos también con el CIRMES Cochabamba en su momento, y el pedido era ítems, bioseguridad, equipamiento, el seguro, pruebas. ¿Se ha avanzado en estos temas? ¿Cuánto se ha avanzado o por qué no se ha podido avanzar si es que así ha sido? Lamentablemente, yo creo que hemos sido muy incisivos en estos pedidos que hemos tenido como sector de la salud pública, pero lamentablemente, si bien se han atendido, ha sido a medias, ¿no es cierto? Y ese es el efecto de los datos epidemiológicos que lanza tanto Cochabamba como el país. Tenemos una de las cifras más altas en cuanto a mortalidad. Tenemos una de las cifras más altas de profesionales contagiados y de profesionales que han sufrido un deceso. Entonces, yo creo que lamentablemente las autoridades no han cumplido con ese rol primordial para el cual se les ha asignado. Doctor, en este momento nosotros vemos que las cosas recién se están dando, cuando ya está la pandemia teniendo cifras negativas. Recién nos están entregando los contratos temporales del BID, recién se está preocupando por entregar los ventiladores mecánicos,
recién están tratando de planificar cuando el efecto mayor ya ha pasado. Por eso le decía hace un momento que tenemos que tener un trabajo planificado entre absolutamente todos los sectores. Este no es un trabajo solamente de los colegios o de los sindicatos, es un trabajo de absolutamente todos, inclusive las instituciones cívicas. Bueno, se han hecho o se han tratado de establecer varias estrategias como la cuarentena, como el rastrillaje, para tratar de frenar en primer caso los contagios y segundo para tratar de encontrar los que ya se han contagiado. ¿Cómo evalúa estas dos estrategias que se han abordado en esta pandemia? Bueno, una de las acciones que más ha tenido efecto, yo creo que en esta pandemia, ha sido la conformación de brigadas que han hecho visitas y que obviamente ha permitido hacer detecciones de los casos positivos y obviamente hacer un seguimiento y tratamiento de esos pacientes. Yo creo que ha sido una de las acciones que más ha resaltado en esta pandemia, porque usted sabe muy bien que la cuarentena lamentablemente ha sido cumplida parcialmente. Hemos tenido muchos problemas con la cuarentena y hasta el día de hoy en muchos sectores todavía continúan con la cuarentena flexible y creo que lamentablemente no estamos preparados como población para afrontar esa situación porque muchos sectores han continuado con sus actividades normales y eso obviamente ha hecho que en su momento aumenten de manera abismal el número de casos. Gracias a Dios, yo creo que en este momento ya se ha controlado el número de casos y hemos manifestado nosotros que el trabajo que se ha venido realizando con las brigadas de manera conjunta, el sector militar, policial, las brigadas médicas que se han constituido, ha servido mucho para poder controlar. Entonces, yo pienso que con las cosas buenas hay que seguir, porque esto de la pandemia aún no ha terminado. Ustedes saben muy bien que por informes de especialistas en este tema, existe la probabilidad de que pueda levantarse, pueda existir aún un pico o pueda levantarse el número de casos. Entonces no podemos descuidar esas acciones, esas labores buenas que se ha venido realizando y obviamente ir desechando las cosas que obviamente no han tenido efecto en nuestro país, en nuestro departamento, ¿no es cierto? Eso ya es un análisis del COE departamental, de los COEs municipales, que seguramente van a analizar y van a reformular sus acciones mirando siempre hacia adelante, ¿no? Doctor, tenemos nosotros acá la curva que presenta el ministerio en Cochabamba y obviamente ahí se nota a luces que hay un descenso. ¿Cuál es la situación real en Cochabamba, tomando en cuenta que, por ejemplo, acá en Santa Cruz, de un día a otro aparecieron más de 1.500 fallecidos, yendo en contra de lo que se estaba mostrando en las estadísticas? ¿Cuál es la realidad de Cochabamba en este momento? Bueno, usted sabe muy bien que la información se queda como simple información, que la realidad siempre ha estado mucho más adelante, ¿no es cierto? Y siempre lo hemos manifestado eso en honor a la verdad, porque lamentablemente las condiciones en las cuales hemos afrontado esta pandemia ha sido un común en todo el país. La falta de recursos humanos, la falta de las pruebas, reactivos, falta de medicamentos, equipos de protección personal, una mala planificación. Entonces, yo creo que las cifras están mucho más adelante en los informes que dan, ¿no es cierto? Hasta el momento, por lo menos en el departamento de Cochabamba, seguimos con los mismos problemas que hemos ido tropezando a inicios de la pandemia. No existen los reactivos, no existen las pruebas PCR, que son las pruebas que nos permiten a nosotros decir, este paciente tiene COVID-19. Yo creo que en el mercado se ha invadido el tema de las pruebas rápidas. Creo que ha sido un negocio de muchos sectores y que inclusive las autoridades no han podido controlar. Ahora, esos casos, ¿será que los han reportado como casos positivos? Porque todo el mundo se puso a hacer
pruebas COVID. Ustedes recordarán, no creo que solamente sea en la ciudad de Cochabamba, esto es a nivel nacional. Ahora, ¿tenía el control la autoridad departamental sobre estos casos positivos que detectaron? ¿O solamente informaba sobre los casos de los laboratorios de referencia que estaban trabajando con el Servicio Departamental de Salud? Entonces, nos quedan muchas interrogantes. Inclusive les decíamos que reportaban los casos de fallecidos de los municipios que reportaban, pero ustedes saben muy bien que en el área rural no han reportado, los han enterrado directamente. Entonces, esto nos muestra que las cifras que han ido manejando, no solamente en Cochabamba, sino pienso que es a nivel nacional, lamentablemente no son las reales. Siempre vamos por delante de las cifras. Pero gracias a Dios, un dato importante que nos indica de que obviamente las cifras han bajado es que los hospitales ya tienen por lo menos espacio para poder internar a los pacientes, ya están más liberados del trabajo, y esa es una cifra o un elemento objetivo que nos permite decir que las cifras de casos positivos han ido bajando. Pero eso no quiere decir que nos descuidemos. Más bien tenemos que reforzar nuestro trabajo, tenemos que planificar de manera adecuada para trabajar de aquí en adelante. Doctor, estamos en una época electoral. Esto, como ya se ha evidenciado, está provocando que la gente salga en caravanas, en manifestaciones, en concentraciones, lo que puede generar, y hay mucha preocupación por esto, un rebrote. ¿Cómo está el sistema hospitalario en este sentido? ¿Estaría preparado para un rebrote? Indudablemente que no, por todo el análisis y por todo lo que hemos ido manifestando, que lamentablemente durante toda la pandemia y ahora mismo la situación de los hospitales del sector público, y también me animo a decir de la seguridad social y de la parte privada, siguen en las mismas condiciones del inicio de la pandemia. Lamentablemente no hemos avanzado, si hemos avanzado es muy poco. Creo que las grandes deficiencias que se ha mostrado en esta pandemia es producto del abandono de la salud de parte de las autoridades durante muchos años y durante muchas gestiones de gente política que lo único que ha hecho es hacer daño al sector de la salud. Y lamentablemente quien paga todos los platos rotos es la ciudadanía, es la población que acude a los centros hospitalarios. Y eso yo pienso que lamentablemente, esta época electoral que ha coincidido con el tema de la pandemia va a hacer de que salgan masivamente el tema de las elecciones el 18 de octubre, donde mucha gente también va a salir, y creo que tenemos que hacer caso a las recomendaciones de los profesionales que están trabajando en el tema del manejo de la información, de ver el tema del número de casos que se están presentando. Las recomendaciones que han hecho tenemos que cumplirlas, y creo que en eso tenemos que tener una labor absolutamente todos, y más que todo la labor que han cumplido hasta el día de hoy los medios de comunicación. Yo creo que sin esa labor de los medios, lamentablemente esto iba a ser un desastre mayor. Creo que han ayudado mucho, y de esa parte también yo quiero hacer un reconocimiento y felicitar a los medios de comunicación que han ayudado bastante en esta labor que han iniciado las autoridades en salud. Doctor, gracias por su tiempo. Vamos a estar pendientes también de lo que ocurra allá en la capital del Valle. Gracias, doctor. Muy bien, a ustedes las gracias. Que les vaya bien. Gracias, era el doctor Yuri Lazarte, ejecutivo del CIRMES Cochabamba, en este análisis después de 6 meses